Hola, hoy vamos a ver cómo hacer la descomposición en factores primos. Para eso tenemos que recordar cuáles eran los primeros números primos. Los primeros números primos son el 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente, como podéis ver aquí. Hay infinitos números primos más, como ya sabéis. Y ya sabéis que estos números son primos porque solamente son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad. Por ejemplo, el número 3 solamente es divisible entre 1 y entre 3. El número 7 solo es divisible entre 1 y entre 7. El 17 solo es divisible entre 1 y entre 17. Y así con todos. Bueno, veamos el primer ejemplo de cómo hacer la descomposición en factores primos. Vamos a empezar con un ejemplo muy facilito, como es el 10. Sin ni siquiera hacer ningún método, yo creo que ya sabéis que 10 es 2 por 5. Pues acabáis de hacer la descomposición en factores primos de 10, porque el 2 es un número primo y el 5 también lo es. Entonces, 10 es igual a 2 por 5, sería la descomposición que buscamos. Vamos a ver otro ejemplo facilito, por ejemplo, el 20. Algunos o algunas estaréis pensando, 20 es 4 por 5. Vale, es cierto que 20 es 4 por 5, pero como 4 no es un número primo, esta no sería una descomposición en factores primos. Sí que sería una descomposición del número 20, porque es cierto que 20 es 4 por 5. Eso no podemos decir que es mentira. Pero, como os digo, no sería una descomposición en factores primos, que lo que estamos buscando es que los numerillos que pongamos aquí, los números que multiplicándose den el número que yo os dé, sean primos. Entonces, vamos a ver. Como 4 es el número que no es primo, ese es el que tenemos que cambiar. ¿Podríamos encontrar una descomposición en factores primos de 4? Yo creo que sabéis que 4 es 2 por 2. Y 2 es primo y 2, como es el mismo número, pues también es primo. Entonces, si cambiamos el 4 por su factorización, que es 2 por 2, obtendríamos esto, 2 por 2 por 5. Y es cierto que 2 por 2 por 5 son 20, porque 2 por 2 son 4 y por 5, 20. Pues ya tenemos la descomposición en factores primos de 20. Como ya sabéis, 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado a 2 o 2 al cuadrado. Y eso multiplicado por 5 sería exactamente esta misma expresión. Cuando hacemos la descomposición en factores primos, siempre intentamos escribirlo de la forma más reducida posible. Y lo hacemos usando potencias. Pero, ¿cómo podríamos hacer esto usando un método? Os lo voy a hacer primero con el caso de 20 porque el caso de 10 es tan fácil que lo dejaremos para luego. Bueno, pues para hacer la descomposición ponemos el número, una rayita y aquí en esta zona vamos a poner números primos que sean divisores de este número de aquí. Empezamos en orden. Un buen truco es empezar en orden y así no nos saltamos ninguno. A ver, 20 es divisible entre el primer primo que es 2. Pues yo diría que sí. Claro que sí, porque 20 es par y todos los números pares son divisibles entre 2. Vale, 20 entre 2 es igual a 10. Lo escribimos ahí. Aquí seguimos con el mismo método. Seguimos buscando números primos que sean divisores de este de aquí. Vamos a nuestra notilla de los números primos y empezamos otra vez por el 2. ¿10 es divisible entre 2? Pues sí, porque 10 es par. Así que 10 entre 2 igual a 5. Lo anotamos ahí. Tenemos que buscar un número primo que sea divisor de 5. Pues vamos a ello. 2 no es divisor de 5 porque 5 no es par. 3 tampoco es divisor de 5. Si intentáis dividir 5 entre 3 no va a dar exacta. Y 5, claro que sí, claro que 5 es divisor de 5 porque es el mismo.
5 entre 5 igual a 1. Y ya hemos acabado. Cuando llegamos aquí, al lado izquierdo de la rayita, y ya encontramos el 1, eso quiere decir que ya hemos acabado la factorización. Escribimos 20 es igual a 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 5. Y si os fijáis, esto de aquí es exactamente lo mismo a lo que habíamos llegado pensando un poco. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendáis mejor. Ahora tenemos que factorizar el número 120. Ponemos el 120, ponemos nuestra rayita y empezamos nuestro método. Siempre nos fijamos en nuestra lista de números primos para no saltarnos ninguno. A ver, 120 es divisible entre el primer primo, que es 2. Sí lo es, porque es par. Pues hacemos 120 entre 2 y la mitad de 120 son 60. 60 es divisible entre el primer número primo, que es 2, también, porque es par. 60 entre 2 es igual a 30. 30 es divisible entre el primer número primo, que es 2, pues también porque sigue siendo par. 30 entre 2 son 15. 15 es divisible entre 2, ya no es divisible entre 2 porque 15 no es par. ¿Y 15 es divisible entre 3? Sí, 15 está en la tabla del 3. 15 entre 3 igual a 5. Ahora, si intentamos buscar un número primo que sea divisor de 5, como 5 es primo, pues solamente lo podemos dividir y que la división dé exacta entre 5. 5 entre 5 igual a 1. Nos ha pasado igual que aquí. Vale, pues con esto ya tenemos la factorización del número 120. A ver, tenemos 2 por 2 por 2, es decir, el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Eso es 2 al cubo, por 3, que aparece una vez, y por 5, que aparece otra vez. Si hacéis esta multiplicación con la calculadora, que esto sería 8, porque 2 al cubo, recordad que es 2 por 2 por 2, 2 por 2 son 4, y multiplicado por 2 son 8, por eso 2 al cubo es 8. Vale, pues si ahora lo multiplicamos por 3 y por 5, ese resultado, si lo hacéis, da igual a 120. Y es que hemos dicho que esto es 120. Aquí no podría darnos ningún otro resultado, por supuesto. Bueno, pues con esto ya tenemos la factorización de 120. Y ya que estáis hechos todos unos expertos y expertas, vamos a hacer la factorización del 10, que es súper fácil. A ver, 10 es divisible entre 2, que es el primer número primo que nos aparece en la lista. Sí lo es porque es par. 10 entre 2, 5. Y con el 5 ya sabemos que como es primo el mismo, pues ya solo nos queda ponerlo ahí. 5 entre 5, 1. Entonces nos ha salido que 10 es 2 por 5, que ya lo sabíamos. En el caso de ejemplos tan fáciles como el 10, no nos hace falta usar el método que hemos aprendido, porque lo podemos pensar simplemente de cabeza. Pero ya habéis visto que para números más grandes como el 120, este método es bastante útil. Y bueno, yo os he dicho que empecéis siempre por el primero para así no perderos ninguno. Pero realmente da igual, ¿vale? No tenéis que seguir un orden obligatorio. Un buen truco es empezar por el principio para seguir siempre un determinado orden, porque así nos sale el 2, después el 3, el 5, o en el caso de que alguno no sea divisor, pues no sale y ya está. Pero sí que si os resulta más fácil, por ejemplo, aquí en el caso de 20, empezar por 5, se podría hacer. En cualquier caso, como este vídeo ya se está haciendo muy largo, veremos más ejemplos en el siguiente. Hasta luego.